cordial saludo a todos nuestros hermanos y amigos que en este momento se conectan a la escuela sabática de la Asociación Surcolombiana. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes y a este momento especial donde comenzamos un trimestre, el cuarto trimestre del año 2024, con una lección sumamente importante, hermosa, es el Evangelio de Juan. Y esta semana, pues, estudiamos una lección sumamente importante, señales que indican el camino. Así que, apreciados, Juan nos transporta a la vida y el ministerio de Jesucristo para que le conozcamos, para que cuando le conozcamos podamos tener vida eterna. Precisamente eso es conocer a Jesús, tener la salvación, la vida eterna. Esta semana vamos a estudiar sobre los milagros y señales de Jesús. El propósito que tiene el autor es que podamos creer en Jesucristo como nuestro Salvador y creyendo en Jesús tengamos vida eterna. Vamos a orar. Oremos. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, en esta hora estamos felices porque nos has dejado tu palabra y en tu palabra, en ella escrita, Señor, grandes testimonios de aquellos que te vieron, que te escucharon y que escribieron para que nosotros hoy podamos creer y podamos a través del conocimiento de nuestro Salvador tener vida eterna. Te pedimos una bendición muy especial para todos nuestros oyentes, para cada una de nuestras vidas, Señor, y que ese milagro especial que necesitamos en el día de hoy podamos alcanzarlo creyendo, Señor, pero también obedeciendo a tu santa palabra. Lo agradecemos, Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Me complace en este momento, después de dar esa bienvenida, presentar a nuestros invitados. Hoy está con nosotros nuestro hermano Mario Ariza, quien es nuestro tesorero de la asociación. Muchas gracias, pastor. Muy buenos días. Un saludo a cada uno de los hermanos y de todas las personas que nos ven en este momento. Y también tenemos aquí con nosotros a nuestra hermana Viviana, la cual le damos la bienvenida también. Muchas gracias, pastor, y un saludo también a todos nuestros oyentes, a todos nuestros hermanos que se conectan. Bien, vamos a ir a la palabra de Dios. Hay un texto clave que en esta semana queremos recordar. Es Juan capítulo 20, el versículo 30 y 31. Dice así: también hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas fueron escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de él. Amén. Muy bien, ahí vemos que Juan escribe estas palabras. Es el agente humano, el cual, movido por el Espíritu Santo, el autor de la palabra de Dios, el que inspira la palabra de Dios. Así que el libro de Juan es un libro inspirado por Dios, es el cuarto evangelio de las Sagradas Escrituras, y el propósito de este libro es capacitarnos, orientarnos, decirnos que Jesús es el Cristo, es el Salvador, y que podamos, así como dice el versículo, creer en Jesucristo, porque el que cree en Jesucristo tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Muy bien. Así que a través de Jesucristo nosotros podemos tener vida. Se deduce entonces que el libro de Juan fue escrito en proximidad de la muerte de este discípulo. Fue el último de los discípulos que vivió. Por lo tanto, Juan escribe y tiene todo un conocimiento de Jesucristo porque lo vio cara a cara, compartió con Jesús, habló con Jesús. Así que de ese modo el Evangelio busca mostrar, convencer a futuras generaciones de cristianos, es decir, a nosotros hoy, para que los que no hemos visto a Jesús, no hemos conocido a Jesús en persona, podamos creer en Jesucristo. De esta manera, por eso el mismo Señor Jesús en el libro de Juan, capítulo 17, versículo 20, ora por los discípulos, pero también ora por ¿quiénes? Nosotros. Por nosotros, dice, por aquellos que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Así que esta semana, hermana Viviana, hermano Mario y apreciados hermanos, nos habla acerca de los milagros de Jesús. La lección hace ese énfasis de los milagros de Jesús. Sí. ¿Por qué el énfasis en los milagros de Jesús?
Otros evangelios hablan más de parábolas, pero cuando leemos el evangelio de Juan, no habla de parábolas, son muy poquitas las parábolas a las que se refiere, se centra en los milagros de Jesús, porque estos milagros, como lo dice el título de nuestra lección, señalan el camino. ¿Y quién es el camino? Cristo Jesús. Nos señalan ese camino que conduce a la vida eterna. Y aunque Juan vio muchos más milagros, él dice que solo relató los milagros que son necesarios para nuestra salvación. Entonces, nosotros aceptando por fe estos milagros, aceptamos la salvación y podemos también aceptar vivir en armonía con los principios del reino de Dios. Jesús hizo milagros por varios propósitos. Uno de ellos era satisfacer esas necesidades humanas que habían, pero no solo las necesidades físicas, también las necesidades espirituales, esas necesidades que habían allí en los corazones de estas personas que necesitaban perdón de sus pecados y restauración de sus vidas de manera integral. Otro propósito, para beneficio de otras personas. Jesús no hacía estos milagros para beneficio de él mismo. Nada más recordamos la tentación. El diablo le decía, haz que estas piedras se conviertan en pan, pero él no lo hizo porque precisamente estos milagros eran para beneficiar a otras personas. También para dar clara prueba de la veracidad de que su mensaje era divino, que era un mensaje celestial. Entonces, esos milagros daban plena prueba de su condición de Mesías. Y por último, sirvieron como el cumplimiento de las profecías que estaban en el Antiguo Testamento, que lo señalaban directamente a él. Por eso son las señales de el camino que es Cristo Jesús. Amén, amén. Esta lección nos habla acerca de señales y milagros, ¿sí? El cual, pues, uno dice, bueno, señales y milagros, ¿qué diferencia hay en relación a estos dos términos, estas dos palabras? Sí, encontramos diferencia. Cuando se habla de milagro, justo procede del latín, milagro lo que significa admirarse, contemplar con admiración, contemplar con asombro algo que ha sucedido. Pero tenemos la otra palabra que es señal, y señal se refiere directamente a la autoridad de Cristo. Entonces, cuando hablamos de un milagro se refiere al latín dynamis, que significa poder. Hemos sacado varias aplicaciones de esta palabra. También significa dinamismo, dinámico, y básicamente se refiere al Señor Jesús cuando habla o cuando hace señales de demostración de poder. Y la palabra señales básicamente más tiene que ver con el énfasis de la autoridad de Cristo, las obras que Jesús hacía. Así que nos ayuda a entender las señales, las obras milagrosas de Jesús, que las vamos a tener en cuenta en esta lección. Sí, precisamente, hermano Mario, en la parte de señales lo señalan a él como el Mesías. Muy bien, así es. Tenemos Perdón, pastor, aquí hay un puntico que no quiero que se nos quede en cuanto al tema de los milagros específicamente en el libro de Juan. En los demás evangelios vemos milagros que requieren un toque de Jesús, pero cuando nosotros observamos los milagros relatados en el evangelio de Juan, observamos que en estos milagros no hay contacto físico. Es más, Jesús hace milagros a la distancia. Él solo dice y allá kilómetros sucede el milagro. Conectado con lo que nos decía el pastor Rodrigo acerca de que el evangelio de Juan fue escrito para nosotros los que no vimos ni oímos presencialmente a Cristo cara a cara. De la misma manera, este evangelio lo que hace al relatar estos milagros de esta manera es darnos a nosotros esa fe de que hoy necesitamos un milagro, lo podemos recibir porque no necesitamos el toque, solo la palabra, el poder de Cristo puede realizarlo. Amén, así es. Yo quisiera que pudiéramos leer la palabra de Dios aquí en este espacio, y te invito a ti, hermano, para que también abras la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 2, el versículo 1 al 11. Aquí se relata un milagro especial al inicio del ministerio de Jesús. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Las bodas en Caná de Galilea.
Al tercer día se celebraron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. También fueron invitados a las bodas Jesús y sus discípulos, y faltó vino. Entonces la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tiene que ver esto con nosotros, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que él os diga. Había allí 6 tinajas de piedra para agua dispuestas para el rito de purificación de los judíos. En cada una de ellas cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad de agua estas tinajas, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora un poco y presentadlo al encargado del banquete. Y se lo presentaron. Cuando el encargado del banquete probó el agua hecha vino sin saber de dónde era, aun si lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando han bebido mucho, el inferior. Sin embargo, tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Amén. Después del relato de ese milagro maravilloso, vemos cómo hace el énfasis Juan, ¿no? Al final, el propósito por el cual hace ese milagro, ¿no? Porque es que los discípulos están comenzando su ministerio al lado de Jesús. Aceptaron el llamado de Jesús y ahora Jesús hace un milagro especial porque dice que los discípulos después de esto creyeron en Jesús. Estaban siguiendo a Jesús, pero después de ese milagro, ahora ellos se aferran más a ese Jesús. Sí, y este tema de quién es Jesús es muy importante en los evangelios y ya lo estudiamos en el libro de Marcos en la lección pasada. ¿Quién es Jesús? Era muy importante para los discípulos. Jesús va a realizar este gran milagro de convertir el agua en vino y eso fue una evidencia favorable para la decisión que acababan de tomar los discípulos de seguir a Jesús. Precisamente el tema de las 6, en el caso de las 6 tinajas que se utilizaron, representa el milagro que Jesús hizo y cómo vincula ese milagro con la salvación de los judíos, con los rituales que se hacían. Así que hay algo muy importante, que tenemos agua y tenemos vino. El agua entonces representa la salvación, la purificación, y el vino, vino puro y un vino sin fermentar, representa la sangre de Jesús que fue derramada para que todos tuviésemos oportunidad de salvación. Sí, precisamente convertir el agua en vino y nos remontaba a nuestra lección y nos llevaba ¿a dónde? A Egipto atrás, donde el agua fue convertida en sangre. Allí en Egipto, pero esta vez en vez de convertirla en sangre la convirtió en vino, pero se da la representación de que el vino ya representa para nosotros hoy la sangre de Cristo Jesús, que es la que nos limpia de todo pecado. Ahí podemos observar entonces, Moisés, por el poder de Dios, convierte las aguas, las fuentes, en sangre en Egipto, antes de la liberación del pueblo de Israel, ¿no? Ahora Jesús viene como libertador a esta tierra y comienza con ese milagro. Claro, no la convierte en sangre, la convierte en vino, sí, ¿cierto? Pero él allí está comenzando un ministerio muy especial por el ser humano, por nosotros en esta tierra, ¿no? Vino a salvarnos. A libertarnos también. En relación al milagro, a un segundo milagro, ¿no? La lección nos habla de un milagro especial que ocurre y queda registrado en el libro de Juan. Y vamos a leerlo. Vamos a leer Juan capítulo 4, el versículo 46 al 54. Bueno, acá volvemos de nuevo a Caná. Fue pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a él y le rogó que descendiera y sanara a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no veis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: vete, tu hijo vive. El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue.
Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le informaron diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a mejorar. Le dijeron, ayer a la hora 7ª se le pasó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella hora en que Jesús había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta es la segunda señal que hizo Jesús en Judea de Galilea. Interesante. Hace un milagro especial, convierte el agua en vino, y de nuevo está en esa misma ciudad, ¿sí? Repite y remite, ¿cierto? Lo que hizo para afianzar La y fe de ellos. ayudar a comprender quién es Él, para que todos puedan tener la fe en Jesucristo. Hay algo que Jesús hace con este hombre, porque este hombre viene desesperado, ¿no? Su hijo está enfermo, él quiere recibir la sanidad. Sin embargo, Jesús al principio parece ser muy duro, ¿no? Jesús nota o muestra o deja ver la situación real de este hombre, ¿no? Porque este hombre su hijo está enfermo físicamente. Le pide a Jesús que vaya hasta su casa. Le pide a Jesús que vaya, pero Jesús ve algo en él. Incredulidad, ¿cierto? Él ve que incredulidad en este hombre, la enfermedad más terrible que podemos tener los seres humanos, de ser incrédulos y no creer en el poder de Dios. Sí, algunos necesitamos ver para creer, pero Jesús, ¿qué dijo? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y este hombre allí, ante la respuesta que suena dura de Jesús, se da cuenta de su pobreza espiritual y que esa incredulidad puede costarle la vida ¿a quién? A su hijo. Entonces nos hace recordar también este episodio al hombre cuyo hijo no podía ser sanado del espíritu inmundo que le atormentaba, y le pide al Señor Jesús, ayuda a mi incredulidad. Y efectivamente el Señor, en este caso, sanó ¿quién? La incredulidad tanto del padre, el problema del padre, como el problema del hijo. Y seguimos hablando del noble. ¿Qué sucedió con él? Él decidió entregarse por completo a Jesús, decidió creer. Ese fue como el primer milagro que se hizo. Y a la distancia hubo el milagro, que fue que a la hora en que Jesús le dijo, tu hijo vive, justo a esa hora sucedió el milagro. ¿Cómo sabemos? Cuando el Señor iba a su casa, en el camino vienen sus siervos a recibirlo y le dice, tu hijo vive. Entonces él pregunta, bueno, ¿y a qué horas pasó? ¿Qué hora? Justo a la hora en que Jesús le había dicho. Así que él creyó y en ese momento su hijo vivió. Él no necesitó evidencias, ni se fue a su casa para ver si era verdad, sino que inclusive se tranquilizó un poco y hasta el otro día llegó, porque ya estaba contento y tranquilo de que su hijo estaba bien y su hijo vivía. Entonces el milagro sucedió. De esta manera tenemos razones poderosas para creer. Jesús dice una palabra y creemos en la palabra de Jesús. Que así es. Amén. Hay algo importante que debemos de tener en cuenta viviendo en un mundo en el cual estamos, ¿no? Donde hay tantas religiones, tantas personas que hablan de milagros. Incluso hay personas que están asistiendo a alguna iglesia porque hubo un milagro. Ahora, ¿creemos que Dios hace milagros en el siglo XXI? Claro, amén. Claro, Dios hace milagros en el siglo XXI. Sin embargo, hay que entender que los milagros no demostraron en sí mismo que Jesús era el Mesías. O sea, realmente Jesús hacía milagros poderosos, señales, pero en sí mismos los milagros no son garantía de que tú y yo estamos en la verdadera religión. Y eso me hace pensar, pastor, en los milagros en Egipto, cuando el Señor envía a Moisés y pues requieren una señal para que crean en Dios, pero vemos que también allí la gente del faraón hacía milagros mentirosos, así que debemos ser cuidadosos porque el diablo también puede hacer milagros. Y aunque viéramos un milagro, porque sabemos que en los últimos tiempos vamos a intentar ser engañados, debemos tener en cuenta siempre que hay otros criterios para determinar si el milagro viene de Dios. Por eso Isaías 28, ¿no dice? Al ley y al testimonio. Bueno, Isaías 8:20 o 28. 8:20. 8:20. A la ley y al testimonio, si no hablaré conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Hay los criterios, como dice la hermana Viviana, para revisar estos milagros que puedan ocurrir. Y un puntico allí,
el Señor Jesús da la orden desde lejos y Él sana. Nuevamente vemos que no hay un toque y la pregunta que nos podemos hacer, y aquí nosotros a nuestro público, ¿ha hecho el Señor milagros en tu vida? ¿Puedes creer? ¿Estás necesitando hoy un milagro del Señor? Recordemos entonces todos los pasos allí. Debo buscar a quien me puede hacer el milagro, debo creer en Él y debo obedecer, obrar. Como dijo María, hagan todo lo que Él les dice. Muy bien. Seguimos con milagros. Esta lección Amén. nos habla de esa parte importante porque ocurre un milagro especial, hermano Mario, en el estanque de Bethesda, ¿no? Allí hay un hombre que lleva ¿cuántos años? 38 años, esperando que suceda un milagro. ¿Qué enfermedad tiene? Paralítico de Bethesda. Paralítico, está allí con una multitud de personas, esperando que alguien, cuando Jesús se acerca a él, le dice, estoy esperando a alguien que me ayude, ¿cierto? 38 años en esa miseria. El problema del paralítico, ¿cuál podría ser? Creo que estaba en el lugar equivocado, ¿cierto? Está en el lugar equivocado, quizás cuántas veces habrá escuchado a Jesús, sin embargo, no estaba en el lugar, ¿cierto? Con Jesús. Pero sí. lo maravilloso es que Jesús llega a él, ¿cierto? Llega a él, ahora está al frente de aquel que es el único que le puede ayudar en su crisis, en su problema, en su dificultad, porque hay algo especial y es que la enfermedad de una persona es la oportunidad de Dios. Es la oportunidad de Dios para mostrar su gloria y su poder. Sí, así es. Y para que ocurra el milagro, bueno, miramos allí la escena. ¿Cuántos quizá contemplaban a este paralítico y no le daban el empujoncito porque decían, él pecó? ¿Quién sabe qué pecado? Lleva 38 años en esas condiciones, pero Jesús no lo juzga ni lo condena. Jesús busca es la solución para su problema. Y entonces allí, sencillamente, sin tocarle, igual que en los otros milagros, sin tocarle le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Si él se hubiera quedado quieto, no hubiera ocurrido el milagro, pero él actúa. Por fe, él se movió aunque no se podía mover y se dio cuenta que sus músculos empezaban a restaurarse, que respondieron. Ocurrió entonces allí el milagro, dio el salto. Pudo dudar, pero ¿qué? Estuvo por encima de su duda y entonces sin ningún toque, solo con obediencia, fue sanado. Amén, amén. Y podríamos hacer una pregunta aquí a nuestros hermanos. La oportunidad, si nosotros le daremos la oportunidad a Jesús para que obre un milagro en nuestra vida. Amén. ¿Qué podemos responder ante esa pregunta? Creo que debemos de abrir nuestro corazón a Jesús, porque ocurre algo, hermano Mario, y es que hubo personas que aceptaron el poder de Jesús, no endurecieron su corazón, pero otros que lo endurecieron y a propósito fueron líderes. Rechazaron. Líderes de ese religiosos. Tiempo del pueblo de Dios, pero rechazaron los milagros de Jesús. Mientras Jesús venía para hacer milagros, para servir, para sanar, para ayudar, había un grupo especial que endureció su corazón. Y es muy peligroso endurecer el corazón, porque al final de decir no, de dudar una vez, de dudar otra vez, al final el corazón se endurece y ya no se puede ver las señales, ya no se pueden ver los milagros. Entonces, por eso es importante, como decía Pastor hace un momento, abramos el corazón a Jesús, permitamos que Él entre, que Él more en nosotros. No seamos duros a los llamados de Dios. En las curaciones que Jesús hacía, ¿verdad? Hay verdades profundas que podemos ver. No son solo normas humanas o reglas humanas, así como ellos hacían. Muchas veces ellos estaban más pendientes, era de que se cumplieran normas que habían sido establecidas por hombres. Bueno, que fueran divinas, pero no, ellos mismos las habían establecido. Hacían difícil. Y hablando del sábado, hacía difícil guardar el sábado. Este milagro se había hecho en sábado. Pero Jesús quería mostrarles que en sábado se podían hacer esas señales, se podían hacer esos milagros. Y la Biblia tiene otros relatos, ¿no? O sea, a lo largo de los evangelios se muestran casos en los cuales el hombre, cuando vio los milagros de Jesús, endurecieron su corazón. ¿Cuáles pueden? Recuérdenos algunos de ellos, hermana Viviana. Sí,
Bueno, tenemos unos relatos paralelos precisamente en nuestra lección y vienen del mismo libro de Juan. Tenemos allí en Juan 9, del 1 al 16, que nos habla de cuando el Señor sana al ciego de nacimiento. Ujú. Un hombre ciego desde que nace, sus padres lo sabían, sus vecinos, sus familiares. Es sanado y los milagros son para la gloria de Dios, pero ¿qué hacen entre tanto allí los que tienen su corazón endurecido? Buscan, no, lo sanó. ¿Cuándo lo sanó? En sábado, pecado. Y el nombre de Dios entonces no es glorificado. Al contrario, ¿cierto? Empiezan allí a buscar cómo matar a Jesús. Vamos a Marcos, en Marcos 3:22, cuando echa fuera demonios, porque esa es una señal también, un milagro especial que puede hacer en el nombre de Jesús, y ellos dicen que es por demonio tiene, por Belcebú, buscándole siempre allí la caída a Jesús. Y por último vemos en Mateo 12, 9 al 14, cuando sana al hombre de la mano seca. Entonces van atrás y dicen, sí, lo sanó, pero lo hizo en sábado. Eso está mal porque no era una necesidad importante, no era de vida o muerte, pero es que tanto tiempo con su mano seca, o el cieguito desde nacimiento, entonces que porque era sábado, ¿no? Entonces, obstinados ellos solo porque yo lo digo y tiene que ser así, por no cambiar mi posición, por no perder mi posición, mi autoridad, mire cómo atropellan incluso al autor y dador de la ley. ¿Sí? Querían estar por encima. Entonces, el peligro de estar en nuestra insensatez, confiar en nuestras propias ideas, ignorar al Espíritu Santo que nos habla en su palabra y a través de los hechos de Jesús. Así que podríamos decir que ellos estaban más ciegos Que el la ciego. persona a quien Jesús sanó de su ceguera. Bueno, y decimos, ¿pero por qué? Pues la verdad, ellos estaban preocupados porque se cumplieran los requisitos, pero en sábado no se pueden hacer estas cosas, no se pueden hacer. Pero no miraban lo que Jesús acababa de hacer, que era sanar a una persona. Entonces, ellos tenían pues varias cosas equivocadas, ¿verdad? Estaban confundidos totalmente. Lo primero, los corazones de ellos estaban corruptos, no estaban entregados al Señor. Podemos darnos cuenta allí. También ellos esperaban era que fuera otro el Mesías que venía, no que viniera en la forma como espiritual, llegó, sí, sino que llegara como un líder político, liberándolos del poder de allí que tenían en este momento, el poder de Roma. Y también ellos tenían amor al poder. No amaban a Dios, amaban el poder, querían sostenerse allí. Y en este momento se veía amenazado el poder por las obras que Jesús hacía. Así que esas tres cosas no dejaron ver que la persona que estaba allí frente a ellos era Jesús, era el Mesías. Sí. Ya llegando a la lección del jueves y observando las afirmaciones de Jesús allí en todas estas situaciones, vemos cómo hay un hilo conductor entre todos los evangelios queriéndonos llevar a saber quién es Jesús, quién es Jesús. Y bueno, allí nada más en el relato del paralítico sucede algo importante. Llama la atención que se utilizan, o sea, se escribe del relato del paralítico, del milagro, 9 versículos son utilizados para ese relato. Y 40 versículos siguientes se refieren ya más al autor del milagro, a que dar es Jesús, gloria. ¿sí? Todo con el propósito de eso, de que la gloria sea Dios, Jesús, que es el autor del todos estos milagros. Y precisamente allí en San Juan 5, 16 al 18, Jesús argumenta y defiende lo que está haciendo. Dice que hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. Y el trabajo se puede hacer en sábado, porque está en armonía a la voluntad de Dios. Los líderes dicen, bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué trabajó? ¿Por qué trabajó en sábado? Pero Jesús sigue trabajando en sábado. El universo se sostiene en sábado. Donde el Señor no trabajara, bueno, ¿qué pasaría? Pero Dios sostiene el universo. Así que de esta forma, al mencionar que mi Padre trabaja y yo trabajo, aseguraba que Él era hijo de Dios, que era Dios. Que era algo también que les molestaba a ellos, pero ¿por qué dice que Dios está blasfemando? Pero sí tenían al Hijo de Dios frente a ellos y no se daban cuenta. Y Jesús precisamente defiende estas afirmaciones, esas afirmaciones que daba allí en sus milagros de diferentes maneras. Él explica su relación íntima con el Padre. Ahora, ¿solo la podría tener Jesús? No.
Él nos invita a nosotros también para que tengamos una relación íntima con el Padre. Segundo, Él llama a 4 testigos que dicen que Él era Hijo de Dios y que era Dios. Entonces encontramos a Juan Bautista, que lo dijo claramente, lo expresó a sus discípulos. En el momento del bautismo también vemos al Padre mismo diciendo, este es mi Hijo amado. Entonces ellos, ¿por qué se aterran? Lo habían escuchado directamente la voz del Padre. También encontramos sus milagros, milagros poderosos. No hacía solo un milagro, hizo cantidad de milagros y milagros especiales, como decía el hermano Mario, que eran señal de que era el Mesías. Y las escrituras que en ellas nos declaran que Jesús es el Hijo de Dios. El mismo Juan, allí, que lo vamos a leer, estudiar en lecciones más adelante, Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Juan dice claramente que Jesús es Dios. Amén, amén. Muy bien, vamos concluyendo este repaso de la lección y quisiera escuchar las conclusiones de cada uno de ustedes. Me gustaría escuchar, hermano Mario, ¿qué podemos concluir en esta lección de escuela sabática? Así como Jesús hizo todos estos milagros y sanó a esas personas, también está dispuesto para sanarnos a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros también tenemos enfermedad. Y la enfermedad que tiene el ser humano en este momento es pecado. El pecado. Así que Dios está dispuesto a sanarnos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Debemos acudir al Señor, acudir con esa confianza y aceptar la voz del Señor, levantarnos, llevar nuestra camilla, dirigirnos hacia el Señor. Y con esa confianza el Señor obra en nosotros y nos dará la salvación. Amén. Hermana Viviana. Bueno, veo allí algunos contrastes. El contraste de ver a Jesús realizando ese milagro con ese amor, haciendo el bien. Entre tanto que vemos a los líderes religiosos con una cara allí, con un espíritu que no es el de Dios, juzgando, criticando, es más, buscando motivos para matarle por hacer el bien. Y el contraste entre la fe de los que aceptaron que el Señor hiciera su milagro y estos líderes allí que eran incrédulos y ellos se quedaron sin su milagro. El Señor hubiera podido obrar grandes milagros. Yo creo que ellos, al igual que nosotros, necesitaban un milagro. Nosotros necesitamos milagros del Señor en nuestras vidas, pero ellos se quedaron sin su milagro. Así es. Cada uno de nosotros podemos contemplar las cosas que Dios hace y siempre las hace por amor a nosotros. Amén. Sí, al ver, digamos, la lección a nivel general de esta semana, vemos que cada cosa que hacía Jesús tenía una intención. Un propósito. El propósito de que le conocieran, de que supieran que era Dios con nosotros. ¿Y qué tenemos que hacer hoy en día nosotros? Creer, ¿cierto? Y hay algo que siempre hemos resaltado, hoy la resaltamos, y es ese milagro sin un toque, ¿cierto? En otros relatos, Jesús toca al que sana, pero aquí estos milagros que vimos esta semana, ninguno fue tocado, pero en la distancia fueron sanados. Poderoso. Esto, mis apreciados hermanos, para recordarnos, todo lo que haga Jesús es para salvarnos, para indicarnos quién es Él y para que le conozcamos, porque conociéndole tenemos vida eterna. Así que vamos a orar. Querido Dios y Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado, Señor, de haber estado en esta repaso, lección de escuela sabática, donde nos ha hablado de las señales, milagros para conocer el camino a Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a contemplarte cada día en cada cosa que tú hagas. Ayúdanos, Señor, a conocerte. Ayúdanos a aceptarte. Por fe, Señor, aunque no te veamos, creemos en ti, Señor. Y creemos que tú en el siglo XXI sigues obrando milagros. Si hay alguien en esta hora, Señor, que necesita conocerte, que necesita un milagro, que necesita, Señor, que ocurra algo en sus vidas, queremos pedirte, Señor, que tú puedas manifestarse y pueda, Señor, esta persona, este hermano, este amigo, conocerte para que pueda tener la vida eterna. Amén. Gracias por la compañía que nos has dado en este programa, por el hermano Mario, la hermana Viviana que han estado con nosotros y seguimos, Señor, pidiendo tu dirección al estudiar esta hermosa lección en este cuarto trimestre. Que todos los hermanos puedan animarse para continuar estudiando tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Dios les bendiga, mis hermanos, Dios les guarde y gracias, hermana Viviana, hermano Mario, por haber estado con nosotros. Gracias, pastor.